Enrique Rivera es un chileno, es investigador y realizador audiovisual, curador, gestor cultural. Va a dar una charla esta tarde en el aula magna de la Universidad Católica del Uruguay a las 19:30 con entrada libre. Vamos a conocer a qué se dedica, qué piensa, cómo trabaja y cuál es el manejo de las tecnologías y la educación. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Un gusto también de estar acá, gracias. ¿Cuál es el centro de tu charla de hoy? Hoy día, vamos a hablar principalmente sobre la Bienal de Artes Mediales que se desarrolla en Chile desde el 93. Y a partir de eso, esta historia de la relación arte-ciencia en Chile y de lo que está pasando hoy día con respecto a esta vorágine de la cultura digital y cómo afecta campos culturales, económicos, sociales, educacionales. Ha cambiado todo. Estamos en un canal por internet, ¿no? El primero en un medio de comunicación, la redacción de un diario, y esta experiencia que empezó a mitad del año pasado, todavía no hemos llegado al año, ha generado, te das cuenta en la interacción con los televidentes, un cambio de hábitos de gente que te dice que bueno, o que nos está escuchando en vivo, o viéndonos en vivo, o que en nuestros servicios a demanda se enteran de la charla esta que estamos teniendo ahora, esta noche a la 1 de la mañana. Es decir, ha cambiado la rutina informativa, como que las nuevas tecnologías hoy, la presencia de las redes sociales. El otro día hablaba con una periodista que me contaba de ir a los recitales o a los museos, y la gente estaba más preocupada en sacar las fotografías y subirlas a la red social que disfrutar del recital o de la obra de artes plásticas que estaba en el Louvre. Sí, ahí la experiencia ha mutado y venimos desde hace muchos años ya desde las artes en general, se genera esta premonición de lo que va a pasar más adelante en contextos más masivos. Ya desde los años 50, con el advenimiento de la computación, existieron grupos como el Fluxus, desde la cibernética, este campo que entiende la computación y su relación con las personas, ¿no? Y hubieron muchas oportunidades, ¿no?, de entender y poder prever todo este colapso social que está ocurriendo hoy día con respecto al uso de las tecnologías. Creo que desde la política es muy importante que eso se entienda, que nosotros por suerte en Chile hace un tiempo venimos trabajando para que exista en el Consejo de la Cultura, que se va a convertir ahora pronto en Ministerio de Cultura, un área dedicada al tema de la cultura digital. ¿No hay un Ministerio de Cultura en Chile? Hay un Consejo de la Cultura que depende del Ministerio de Educación y eso está cambiando ahora y se va a convertir en ministerio. Y lo que logramos hace un tiempo atrás desde el sector que se preocupa por estos temas es de que en el Consejo de la Cultura exista un área dedicada a este tema, porque no es solamente un problema artístico de investigación, formación o divulgación, sino de cómo las personas usan estas tecnologías y cómo esto tiene un efecto tanto en campos sociales, educacionales, económicos, ¿no? No es solamente un problema del arte, ¿no? Como tú dices, hoy día, por ejemplo, estamos teniendo esta conversación en un canal que tiene su difusión por internet y posiblemente muchas más personas van a conocer lo que les vengo a plantear más que en persona, ¿no? Entonces también eso es algo peligroso en el fondo, el del reemplazo de la experiencia personal en detrimento de una experiencia virtual, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en Facebook crees que tienes miles de amigos, cientos de amigos, pero ¿cuántos de esos de verdad tienen una relación afectiva contigo? Eso es una de las cosas que nos interesa tratar en la Bienal, más que solamente un campo de mostrar obras de arte, sino que esta condición de cambio de paradigma a través del uso de las tecnologías, ¿no? Ayer mencionaba en un programa radio, contaba la experiencia de, yo no recuerdo el nombre de cómo es el proyecto, pero es la entrada a los museos a través de Google, ¿no? Y entonces, porque además ayer se difundió, se presentó el Inside Abbey Road, ¿no? Vos entrás al estudio de grabación de los Beatles como si estuvieras acá sin ningún problema. Lo mismo pasaba con el tema de los museos. Si te acercás a los cuadros, a los grandes cuadros del arte universal, te acercás como a 10 centímetros, como si te acercaras y si estuvieras al lado. Y esa experiencia que te da esa aplicación de Google
no te la permite, o sea, ni aunque vayas al museo te puedes acercar te tanto. puedes acercar tanto. Claro. Y con un grado de perfección que tampoco el hecho de estar al lado lo vas a lograr. Entonces, yo entiendo tu preocupación por esa sustitución y esa advertencia que tú estás haciendo. Pero en este caso, en este ejemplo que yo te estoy poniendo, es mucho mejor la tecnología casi que el contacto real. No, claro, por eso organizamos una Bienal de Artes Mediales, porque hay muchas potencias, ¿no? que en su complementariedad con la experiencia análoga pueden llegar a potenciar mucho el cómo vamos evolucionando. Es algo que es inevitable. Ese proyecto que mencionas se llama Google Art Project. Ahí está, y claro, también pone en cuestión el tema de la democratización del acceso, que ese es uno de las grandes potencias en el fondo de estos temas. Y también pone en cuestión el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, que es algo que también hemos dejado de lado en cuanto a qué pasa con cómo estos medios se masifican, la autoría de cómo existen estas especies de autorías colectivas. Como al principio tú decías, vas a un concierto y mucha gente está sacando fotos y se está convirtiendo en productor, reemplazando al medio especializado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el derecho a esa imagen, por ejemplo? Ahí hay algo que se está transformando, que por ejemplo Creative Commons, que es un sistema de licenciamiento desarrollado por Lawrence Lessig, que prevé también esta condición de masificación de los contenidos por medios que son incontrolables por la legislación actual, te ponen en una condición de entender que estamos viviendo un cambio y que eso se tiene que reflejar desde un punto de vista también político, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia la legislación, a ese ordenamiento? Inevitablemente va a pasar eso, porque hay un problema económico que conlleva todo esto. Hoy día, por ejemplo, tienes el ejemplo de Kickstarter o más cercano de Ideame, que son estos sistemas de financiamiento colectivo, en donde tú puedes en pocos días financiar un proyecto que tal vez tratando de financiarlo a través de un privado o del Estado te podrías demorar por años, ¿no? O sea, yo creo que hacia dónde vamos es ese empoderamiento de lo colectivo, ¿no? Y que antes tal vez se reflejó a través del cooperativismo, ¿no? De las cooperativas agrícolas, las cooperativas industriales, donde grupos de gente se organizaban y se ponían de acuerdo para un bien común. Eso es una de las ideas que nos gusta pensar, en el fondo, de que esta idea del procomún, de los bienes comunes, se va a potenciar a través del uso de estas redes sociales, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar todo esto a nivel de facultad, época de la dictadura, el gran paradigma al cual pretendíamos llegar era la democratización de la información. Y no quiero aburrir con el tema de la teoría de la comunicación, pero bueno, que el emisor y el receptor fuera horizontal, la comunicación fuera horizontal, que no fuera el medio de comunicación desde arriba, ¿no?, hacia abajo. Y si tú miras las redes sociales, ahora por primera vez, y han pasado unos cuantos años, te estoy hablando de esto de la década del 80, hemos logrado la comunicación, porque yo a través de Twitter, arrobando a Obama, por poner el ejemplo, Obama recibe mi mensaje. Un televidente me arroba en Twitter y directamente el receptor está en comunicación con nosotros directamente, si quisiéramos, a través de las redes sociales. Claro. Y hemos logrado lo que en aquella época era casi que una aspiración, utopía, ¿no? Una utopía. Una utopía. Bueno, ahí hay una cuestión que es lo que hablábamos recién de estos equilibrios. Por ejemplo, quiero hablar un poquito de la experiencia de Chile para que podamos conectar, ¿no? Creo que es interesante cómo la experiencia de Chile y Uruguay puede complementarse y a partir de eso construir puentes, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay tres que están pasando ahora que son muy importantes. Una, por ejemplo, la organización del movimiento estudiantil, que logró poner personas en las cámaras de diputados, en el fondo, que antes eran dirigentes estudiantiles, para promover las demandas del movimiento, que eso es muy potente. Y eso se dio a través de una organización híbrida entre la calle y las redes sociales, ¿no? Por otro lado, el tema de los desastres naturales,
Chile tiene una historia de terremotos y tsunamis, aluviones que es muy fuerte y también, bueno, las redes sociales y las tecnologías están apoyando a que, por ejemplo, se pueda distribuir mejor la ayuda o se pueda levantar una comunidad que fue destrozada en pocos minutos por un desastre natural. Y lo que está pasando con el tema de la transparencia en la política y los negocios, ¿no? Ahí hay algo que es muy, muy potente, porque hoy día, gracias a estas redes, se han podido evidenciar redes de corrupción, en el fondo, que existían entre el financiamiento de la política y las grandes empresas, que en Chile en general hay un problema gigante por la herencia de la dictadura en ese sentido, ¿no? De cómo se privatizaron, por ejemplo, empresas estatales y hoy día son manejadas por grupos económicos que, bueno, estos bienes que antes eran comunes hoy día son de pocos, ¿no? Entonces se han evidenciado formas de financiamiento de la política en Chile que hoy día tienen al país en una especie de debacle institucional que es muy poderosa. Y eso se ha producido por una acción bien simple, o sea, la gente tiene el poder de entender, de llegar a esa información, de procesarla y de generar demandas que se instalan a la vez en estas redes sociales también, ¿no? ¿De quién son las redes sociales? Es imposible, hoy día se podría decir que No hay son una de la analogía con el mundo feliz, un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? O con 1984 de Orwell. Tú por un lado tenías el sentido de la pertenencia de la estructura en Orwell, por ejemplo, en donde el Estado, un gran Estado, el gran hermano controlaba todo. Acá el control, por ejemplo, en un mundo feliz de Huxley, está distribuido. Nadie tiene el control, pero a la vez existe un equilibrio, una tensión, una integridad, ¿no? En Huxley, por ejemplo, él decía que lo que nos iba a destruir no era el dolor de la dominación, sino que era el placer de tener el acceso a todo, ¿no? Entonces ese vértigo de tener acceso a todo es lo que muchas veces pudre estas redes, más que el control de alguien que está sobre nosotros. Porque nos olvidamos, a veces perdemos la noción de que las redes son empresas privadas que nos dan un servicio, claro. Tenemos un contrato, aunque no paguemos nada, saben todos nuestros gustos, manejan una cantidad de información sobre nosotros, Claro. Que a veces le ponemos clic, acepto las condiciones y no las leemos. Exacto. Y entonces... No entendemos, no es lo que estamos... No entendemos. Y nos convertimos en el producto a la vez. Por ejemplo, Facebook... Exacto. Nosotros somos el producto en Facebook, ¿no? Y lo que pasó, bueno, ayer o antes de ayer hubo la Comunidad Europea terminó por exigirle a Google que en 10 días más explique cómo su algoritmo de motor de búsqueda pone a sus clientes, a quienes les paga, ¿no? Por ejemplo, si tú estás buscando un viaje entre Londres y París, ¿no? Y lo buscas en Google, inmediatamente te van a aparecer las opciones que fueron las que una empresa, por ejemplo, le pagó a Google por aparecer primero, ¿no? Y eso es matonaje electrónico, se podría decir. Pero eso Google es una empresa privada, no tiene por qué rendirle cuentas a la Comunidad Europea. Pero bueno, ahora ahí eso es lo que no piensa la Comunidad Europea, porque le van a poner una multa del 10% de las ganancias, que son, creo que 6.000 millones de dólares que va a tener que pagar Google por esa ley de monopolio que están quebrantando, en el fondo. Entonces, ahí se nota el cómo, en el fondo, se están modificando o cómo estamos aprendiendo, porque vivimos hace tan poco con estas tecnologías. Entonces, estamos recién entendiendo de qué forma tenemos que legislar sobre ellas, tenemos que conformar políticas en torno a ellas. ¿Podés vivir por fuera de las redes sociales? Yo creo que hay algunos privilegiados que aún lo hacen, pero... ¿A qué costo? O sea, está este dicho de que si no existes en Google, en realidad no existes. En términos económicos, de trabajo, por ejemplo, te mantienen en un estado... Bueno, ahí está la resistencia de grupos hacktivistas, por ejemplo, que crean sus propias redes, ¿no? Porque la tecnología no tiene la culpa, ¿no? Hay que tener claro eso, en el fondo. O sea, hay quienes se aprovechan de estas tecnologías y las usan para beneficios personales o institucionales o privados,
pero claramente que, como lo que te comentaba recién, o sea, si las redes pueden servir en caso de un desastre natural para que las comunidades se organicen, eso es algo fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han conformado, así como cuando surgió la revolución industrial y surgieron estos grupos de resistencia a la revolución industrial que se llamaban luditas en Inglaterra, que iban y quemaban maquinarias textiles, en el fondo, que estaban empezando a instalarse porque le quitaba trabajo a la gente. Así hoy día también hay grupos de resistencia tecnológicos, en el fondo, que luchan contra quienes están tratando de dominar a través de las redes, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Ted Kaczynski, que le decían el Una Bomber, ¿no? Que mandaba cartas con bombas a diferentes científicos y empresarios que estaban desarrollando Internet, y muchos terminaron sin manos, muertos, ¿no? Hasta que lo pillaron, ¿no? A Ted Kaczynski. Y hoy día se ha conformado esta red como Anonymous, por ejemplo, que también es súper importante y que ha puesto en jaque gobiernos, ¿no? Hoy día están, bueno, los Wikileaks, cómo se conforman esta nueva geopolítica, claro, ¿no? Donde las fronteras de esta ciberguerra en el fondo se dan en otro contexto. Claro, estamos como que una cosa muy pendular. Nos fuimos de ser absolutamente integrados, para usar la figura de Humberto Eco. Tenemos a los grupos absolutamente apocalípticos. Y bueno, va a llegar un momento en que deberíamos llegar a un camino del medio. Exacto. Que no sé cuándo va a ser. Por eso te planteaba recién, vivimos en esta especie de neosalvajismo, ¿no? Donde se están configurando estas formas, estos equilibrios, en donde el uso de las redes y de las tecnologías, del algoritmo, está determinando cambios sociales, cambios económicos, culturales, políticos, y vamos a ver qué pasa, o sea, es impredecible. Pero, sin embargo, lo que sí uno puede prever es lo antes posible darse cuenta de que no es algo que puedes obviar, sino que, bueno, yo creo que acá el ejemplo de lo que ha pasado con el plan Ceibal es muy potente, en el fondo, que se rechazó en Chile, porque llegó Nicolás Negroponte y le ofreció al Ministerio de Educación, por ejemplo, tener este programa Un computador por niño, ¿no? Y que se fue rechazado, y qué bueno que ustedes ¿Sobre qué argumentos? Bueno, sobre un argumento que es bien tenebroso para nosotros, ya que el gobierno de Chile hizo un contrato con Microsoft para proveer de software tanto al sistema educacional como al gobierno, y había un actor ahí que ya estaba instalado. Entonces venía este otro que venía a desordenar el gallinero, como decimos nosotros, y claramente que no fue aceptado. ¿A ti te parece positiva como herramienta para la educación un proyecto como el Ceibal? A mí me parece que cada país, cada región debería crear sus propios sistemas, ¿no? Sus propios software, debería, a partir de la ergonomía local, porque tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? En los 70, por ejemplo, durante el gobierno de Salvador Allende, se desarrolló un proyecto que se llama CyberSyn, donde la idea era crear esta especie de proto-internet que conectaba a las diferentes regiones de Chile. Pero estás hablando del año 70. Claro, y ocupaban telex, ¿no? Como máquinas de telex y un único computador que era un IBM 360, ¿no? Entonces desarrollaron un software, desarrollaron toda una metodología que era muy bonita porque se basaba en la idea de un organismo vivo que estaba interconectado. Y para eso se inspiraron mucho en esta teoría de Humberto Maturana y Francisco Varela, de la autopoiesis, ¿no? Entonces se hablaba como de esta idea de la autoproducción, de la capacidad que tenemos a partir del uso de la ciencia y la tecnología de proveer mejores sistemas económicos y sociales, de transferencia de información a casi tiempo real. Algo que, claro, era una utopía en esa época, pero que si hubiera seguido, en el fondo se hubiera seguido desarrollando, si no hubiera sido interrumpida por el golpe, hubiéramos tenido en Chile tal vez un sistema de comunicación a tiempo real muy potente, ¿no? Que en esa época solo existían contextos militares y que ahí se estaba tratando de implementar en campos económicos y sociales, ¿no? Entonces ahí esa idea de la autoproducción de uno, crear sus propios sistemas en el fondo y de compartirlos, por supuesto, con tus vecinos, para mí lo que debería haber pasado, en el fondo, lo que debería estar pasando ahora, más que comprar un software que finalmente de otros países, en el fondo, porque lo que pasa con Google o los software de Microsoft es que ellos manejan tu información, claro. Manejan información sensible que tiene que ver con tus impuestos,
con tus gustos personales, ¿no? Y quien maneja esa información controla, ¿no? Controla el contexto, controla una atmósfera sensible que es... ¿no? Yo siempre pienso, mirá si Google a través de Gmail o Hotmail o Facebook un día les da por jubilarse, bajar la perillita y nos quedamos sin nuestra casilla de correo. Claro, exacto. O sea, y puede pasar perfectamente, porque ¿por qué no? Tú lo pones en tu contrato, o sea, no los podrías demandar de esto, o sea, renuncias a muchas cosas. Y bueno, ahora, por ejemplo, hay un tratado que es el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que es un tratado económico que se va a firmar ahora de países del Asia-Pacífico, en donde todos se regulan a partir de las leyes de Estados Unidos, ¿no? Hay una ley en Estados Unidos que el FBI, la CIA, tiene acceso a todos los servidores de Google, ¿no? Entonces, si los países llegaran a firmar este tratado, toda la información, ya lo hacen de todas formas, ¿no? Pero nosotros estaríamos dejando legalmente que controlen esa información, que es como una especie de soberanía también, es otra soberanía que se está interrumpiendo. Entonces no estamos en las reglas claras del juego, ¿no? O sea, hay alguien que tiene un conocimiento que es muy potente, otros que no lo tienen, y el que tiene ese conocimiento se está aprovechando de él para un beneficio al final económico, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender todavía y que hay que transitar. Ojalá pueda volver, esta es la primera vez que estás en Uruguay, y ojalá puedas volver y seguir conversando sobre estos asuntos. Te agradezco mucho que hayas venido. Te regalo un catálogo de la Bienal para que conozcas mejor lo que pasa ahí. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, pues. Enrique Rivera va a estar dando una charla sobre todos estos asuntos esta tarde en la Universidad Católica del Uruguay, 19:30 horas, en el Aula Magna, con entrada gratuita.